Buenas, feliz año, bienvenidos a la primera edición de todo lo que siempre quiso saber sobre el enneagrama y nunca se atrevió a preguntar de 2021, que esperemos que sean pocas, porque estaremos por ahí haciendo cosas en directo. Por soñar, que no quede. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera compartir? Yo tengo una pregunta. Es un poco friki, pero, pero es que Los eneatipos de Juego de Tronos no, por favor. no, es más profundo, pero es algo más friki. Fíjate, he visto varias veces que cuando se podía, Ras Hudson iba mucho a Egipto y casualmente me he encontrado hoy por ahí un artículo sobre el enneagrama de Imhotep. ¿Qué relación hay entre, si es que hay alguna, entre los egipcios, el eneagrama? Pues a ver, esta es una cuestión que nos tenemos que mover en el mundo de las hipótesis, porque eh, hasta donde yo sé, no tenemos la posibilidad de tener pruebas, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos son suposiciones. Lo que sí sabemos es que la visión del eneagrama, que es una visión que parte de la ley del 3 y 9, no deja de ser, en definitiva, 3 más 3, no sé quién está haciendo ruido, Rebeca, pero me desconcentro. Y quiero ser muy medido en estas palabras para no generar cosas, porque como digo, es un tema delicado. Hay mucha gente que lo ve claro y Ras, de hecho, afirma que él ha estado en un templo de Heliópolis donde en el altar existían 9 divinidades que se colocaban de manera similar a las cualidades que reconocemos en el enneagrama en torno al círculo, ¿no? Entonces, como decía, sabemos que la ley del 3 y el enneagrama es el 3 por 3 está presente desde las culturas más antiguas, desde la antigua Babilonia, la antigua Caldea, desde donde es posible que se tomaran los dioses egipcios de las mitologías y de la leyenda de Gilgamesh y todas estas cosas de las que yo no soy especialmente un experto, ¿no? He leído porque me interesa, pero en realidad cuando leí todo eso no estaba yo pensando en el mundo del enneagrama, ¿no? Entonces, sí que podemos afirmar que en muchas culturas ha existido una comprensión de, de las cualidades del ser humano que se representaban en forma de dioses, y ya no entro en si esos dioses existen, eran reales, se manifestaban, si eran extraterrestres, no sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que había como una comprensión en modelos de 9. Entonces, desde ahí podemos hablar de una conexión del enneagrama con las culturas antiguas. Ahora, algo que lo pruebe, algún dato, alguna reliquia, alguna pieza arqueológica, no tenemos, ¿no? Incluso el propio Ichazo decía que el símbolo del enneagrama era un sello caldeo, pero nadie ha visto ese sello, entonces estamos en el mundo de la hipótesis. Sí que es bonito mirar que los dioses antiguos eran dioses bastante humanos, eran dioses con grandes poderes y con grandes pasiones, ¿no? Y en ese sentido, asociar los eneatipos a los dioses, pues nos da una visión muy cercana a lo que puede ser nuestro ego, que al final no deja de ser, de alguna manera, el dios al que adoramos, ¿no? Puede ser que creamos que adoramos a Dios o a Alá o a no sé qué, pero en realidad todos los seres humanos tenemos un altarcito a donde hacemos ofrendas, es a nuestro ego. Hola Paloma, ¿qué ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Feliz año nuevo a todo el mundo. Feliz año nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da esta vergüenza decirlo, pero como ha sido un año malo. Pues chica, no tienes por qué darte vergüenza, si es guay, estar bien. Sí. Bueno, más preguntas, más inquietudes. Tachán, tachán.
Qué bien que me voy a ir pronto a ver Dinastía. Estoy viendo la versión nueva de Dinastía que han hecho para Netflix, me lo estoy pasando teta. Así que si no tenéis preguntas, yo me voy a ver Dinastía. No pasa nada, ¿eh? Por mí no lo hagáis. Monse, tú que tenías tantas ganas, pregunta algo, comparte algo, cuéntanos algo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno. Mira, justo ahora estoy en un momento vital de que me jubilo. ¿Vale? Lo he adelantado medio año a raíz del virus, por mi trabajo. Entonces, he tenido la suerte, yo trabajo con niños pequeños, de que he trabajado siempre en lo que he querido y me ha gustado, ¿vale? Con lo cual ahora es un tiempo de adaptación, porque es un cambio importante. Y entonces lo que sí me preguntaba era si de alguna forma este tiempo de adaptación, esa sensación de, comillas, vacío que puedes tener, porque si toda la vida has estado haciendo un trabajo, has estado haciendo aquello que te ha gustado, ya de golpe lo dejas y un poco precipitadamente, ¿se podría decir que según el eneatipo o según si es visceral, emocional o mental, se vive más o menos intensamente? Me pregunto. Me pregunto, perdón, ¿me explico? Sí, te explicas perfectamente. Yo creo absolutamente que tiene que ser así, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es salir de nuestra zona de confort, ¿no? Aunque la jubilación pueda ser muy confortable, todos estamos confortables en nuestro hacer y en nuestras rutinas, ¿no? Entonces, por supuesto que el tipo va a influir en cómo lo manejes, va a influir tus instintos y va a influir tu nivel de conciencia. Cuanto mayor sea tu nivel de conciencia, más flexible eres para abrirte a lo nuevo y para desapegarte de lo viejo. Entonces, si sabes tu tipo y tus instintos, podemos intentar indagar cuáles serían zonas problemáticas. A ver, yo sí sé los que no soy, pero todavía no sé los que sí soy. ¿Vale? Bueno, ¿qué sabes? Bueno, yo sé, por ejemplo, que yo pensaba primero que era un 8, que alguna vez en alguna charla te he hecho preguntas del 8, ¿vale? Pero hay muchos aspectos con los que realmente eso de estar tan echado para adelante es como que no me veo. Y entonces tengo la duda de quizá un 1. Y también cuando hago los test estos escritos, sí me sale, pero no me veo, pero sí me sale un 9. Pero no me veo porque la postura esa quizá, claro, yo por lo poco que he leído, la postura esa del 9 de estar un poco como que no me vean, no es mi caso. Pero bueno, podría ser algún 9 social que no tiene esa postura. Entonces, como es muy amplio lo que tú dices, claro. Vamos a hacerlo de la otra manera. Te preguntaría, el día que te jubiles, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor. Claro, ¿cuáles son tus miedos? O sea, yo ahora, por ejemplo, para entenderlo, o sea, yo ahora se me ha pasado por la cabeza una pregunta que no me la había hecho en mi vida, ¿no? Y es, ¿y ahora qué? ¿Me explico? Porque es un poco como esa sensación, ¿no? De vacío. ¿Y ahora qué? Y entonces yo misma me he respuesto, pues ahora yo. Ahora hacer lo que realmente, pues igual por circunstancias no he podido hacer. Pero también yo creo que se me junta un poco como el miedo ese, como la incertidumbre, que también, como estamos en la situación que estamos, yo creo que es como doble incertidumbre. Tampoco puedes hacer todas las distracciones que hacemos todos, ¿no? De que coges, te vas al cine, te vas al teatro, quedas con los amigos. Todo eso ahora es, pues estás en tu casa tranquilito. ¿Me explico? Puedes ir al cine, bueno, dependiendo de tu comunidad autónoma. Bueno, sí, al cine ya he ido. No, era un ejemplo. Quiero decir, no, dependiendo de tu comunidad autónoma hay muchas cosas que se pueden hacer. En Cataluña. Y como siempre tengo que obviar mis opiniones sobre el tema, ¿no? Porque ya sabéis que yo no soy neutro al respecto, ¿no?
Pero, pero hay un montón de cosas que sí que vas a poder seguir haciendo. Lo que pasa es que hay que adaptarse a las nuevas circunstancias para ir al cine o para ir al teatro o para salir a cenar, ¿no? Pero, yo insisto, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar de estar jubilada? Quizás se te pasa por la cabeza ¿y ahora qué? En el sentido de, ahora como que da igual, ¿no? ¿Qué hago, qué no hago? Puedes estar allí, igual lo de ser útil, ¿no? Quizá. Ser ¿Me útil, explico? ser útil o ser productiva. Es más la sensación de sentirte útil. Ajá. ¿Y no se te ocurren maneras de sentirte útil jubilada? Sí, sí, ya estoy en ello. Ujú. Entonces, es decir, hay eneatipos que tendrían muy claro las cosas que quieren hacer y tendrían la lista de las cosas que quieran hacer, ¿no? Hay eneatipos que tendrían la tendencia a decir, ahora que no tengo obligaciones o que no tengo restricciones, voy a improvisar. Tú no quieres improvisar. Yo ya, por ejemplo, la semana que viene ya tengo una cita por un tema de voluntariado, ¿vale? Porque yo siempre había tenido claro que cuando me jubilara haría voluntariado. Y después, por ejemplo, pues yo ya hago actividades, bueno, lo de enneagrama lo voy estudiando a mi manera, astrología, me he apuntado a unas clases de la universidad. O sea, ya sí tengo más o menos, después, claro, ha habido cosas tan tontas como, por ejemplo, que hasta ahora nunca comía en casa y ahora voy a comer siempre en casa. Entonces tienes que plantearte una serie de cambios de hábitos. Es que un poco te lo toca todo. No, absolutamente te lo toca todo, pero cuando tú hasta las cosas más simples. Cuando te voy a hacer te voy a dar a elegir 3 cosas, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que más te preocupa de jubilarte y de envejecer, entre comillas? Ajá. ¿Vale? 1, perder facultades, perder la capacidad de valerte por ti misma. 2, la soledad. Y 3, que haya cosas que te gustan que ya no puedes hacer. ¿Facultades te refieres a facultades mentales o a ser autónomo? A valerte por ti misma. Ser autónomo. Ajá. Y dentro de ese ser autónomo, ¿qué rol tiene la salud? Importante. Sí, es más importante mantenerse sana o mantenerse capaz de hacer tu voluntad. Es que si estás sano puedes hacer las cosas, si no, no. No, yo conozco gente que va a Machu Picchu. Yo en Machu Picchu he visto gente con oxígeno. O sea, gente que no debería estar sana. Yo eso lo valoro mucho, yo no me veo ahí. O sea, yo por suerte físicamente estoy bien, y entonces el día que me veo un poco así, que parece que te duele algo, es como que ¡ay! Yo de lo que te escucho, y por supuesto esto es lo que yo escucho, además le voy a pedir opinión a Cristina, que anda por ahí también, yo escucho mucha conservación dominante. Es decir, un eneatipo que fuera sexual dominante tendría muy claro que va a volcarse en algo que le estimula mucho, ¿no? Que le vuelve muy loco, ¿no? Y cuando hablas de el voluntariado, tampoco me da la sensación de que tengas una inquietud social grande, ¿no? De querer cambiar y mejorar el mundo. No, sino más bien me parece que es muy legítimo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero que es como, pues, en vez de ir al gimnasio voy a la ONG para mantenerme en activo, ¿sabes? Entonces, mi sensación es que estás hablando de cosas que tienen que ver con un instinto de conservación dominante. ¿Vale? Entonces, un 8 de conservación dominante
y un 1 de conservación dominante son bastante distintos. Un 8 de conservación dominante es una persona muy controladora de todas las cosas de su entorno. Y no especialmente preocupado, por ejemplo, de lo que va a comer, de comer equilibradamente. Un 8 de conservación está más preocupado de comer lo que le gusta. ¿Vale? Sin embargo, un 1 de conservación estaría más preocupado por comer correctamente, por cuidarse, y sería mucho más meticuloso y estaría más pendiente de los detalles. Un 8 de conservación miraría poco al futuro. Sería mucho más de improvisar. Un 1 de conservación estaría más pendiente de poder hacer mejor las cosas que no ha podido hacer bien hasta ahora en el futuro. Esto contemplando solo el 8 y el 1. Quiero decir que yo no... Sí, entiendo. No, por ponerte Por los lo que estamos estereotipos hablando de lo que estás hablando, ¿no? Claro. Y sin embargo, un 9 de conservación sería mucho más pasota con respecto a todo esto. Estamos hablando también de niveles de conciencia medios, ¿eh? Por supuesto, una persona sana con un gran nivel de conciencia daría igual el tipo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves. Entre el 8 y el 1, el 1. Por las comparativas. Solo que en lo que sí difiero es en el tema del voluntariado. Claro, porque es la forma igual de decirlo, porque tampoco quiero estar aquí hablando mucho. No, porque realmente, pues si como yo lo siento... Si eres la única ¿Perdón? La única que ha querido hablar, aprovecha el momento. No, realmente para mí tiene sentido el voluntariado. Yo ya he hecho alguna vez voluntariado. Y para mí tiene sentido a nivel de... porque aportas algo a los demás, y al aportar algo a los demás, obviamente también te aporta a ti. O sea, si no, no lo harías. Pero no es por... hago voluntarios, mete gimnasio, no sería el caso. No, pero vamos a ver, existen infinidad de motivos para hacer voluntariado. Y yo creo que lo importante es saber cuáles son los tuyos y ser honesto al respecto, sabiendo que además todo lo que haces hace un impacto en el entorno, ¿no? Pero no, yo no tengo ningún problema con la gente que va a hacer voluntario porque no quiere quedarse sola en casa o no quiere quedarse inactiva. A mí eso no me parece que nos... Porque exactamente igual, en vez de ir a la ONG, podría ir al gimnasio. ¿Me entiendes? Entonces, me parece bien, es una elección. No, yo no juzgo, solamente decía que no era el caso. Pero entonces, cuéntame más de esa parte tuya de voluntaria. ¿Por qué esa parte tuya de voluntaria ha estado en segundo plano o solo lo has hecho a veces? Bueno, más que nada es un poco como yo siempre he trabajado con niños pequeños, ¿no? Y entonces como que estás acostumbrados de que yo soy de las que siempre he tratado mucho todo el tema de las emociones, todo el tema de la relación con las familias, de alguna forma, pues yo que sé, aquella familia que hay, a lo mejor hay profesionales que dicen, va, esta familia da igual, ¿no? Porque total no te va a escuchar o no te va a hacer caso, ¿no? Pues es como que tú estás allí, como que dices, pues precisamente es la que más necesita y es la que más pendiente estás, ¿no? Entonces, un poco yo, por ejemplo, cuando fui ya a 3 sitios a preguntar para ver lo que podía hacer, ¿no? Es un poco como que te gusta, ¿no? Hacer lo que es el acompañamiento, ¿no? El decir, bueno, pues igual por tu experiencia, por lo que puedas saber, con toda la humildad, pero que sabes, ¿no? Pues puedes orientar a alguien. Sería eso. La humildad a veces está sobrevalorada, no te preocupes. Si toda tu vida... Me refiero a que sabes, pero que no sabes todo, lógicamente. No, claro, pero llevando un montón de años haciendo eso, no sabes más que uno que no lo ha hecho nunca, claramente, ¿no? Claro, y es una cosa que te gusta y te gusta compartir y es como que si no lo haces lo echas de menos. Pues fíjate que todas esas motivaciones que estás diciendo no tienen nada que ver con el 1 de conservación. Que funciona bajo el cumplimiento del deber.
No, para mí es porque quiero, Ajá. no es porque tengo que. Bueno, no, pero si no es... no es exactamente, en el uno de conservación no es exactamente porque tengo que, ¿no? Pero hay una necesidad de aportar algo y de si yo tengo ese conocimiento o esa experiencia, ¿no? Pues lo tengo que poner a funcionar. Ujú. Yo no veo ni 8 ni 1, la verdad, Ni 8 ni 1. de conservación. Es que es muy Chris, difícil, Chris, ¿qué es dices tú? lógico. Pues mira, ¿qué tal? Hola a todos. Mientras Hola. que arrancabas a hablar, había momentos en los que estaba como, ¿sabes? 8, 1, 8, y me inclinaba más hacia el 1. Pero es verdad que hay algo que no termina de encajar ahí. No sé qué es, pero no termina de encajar. Bueno, ya veremos. Sí, Sigamos buscando. Exacto. digamos. Gracias. Ahora que vas a tener más tiempo. Sí. Bueno, pero es un temazo, ¿eh? Es un temazo. El ego para todos nosotros es el confundir el ser con el hacer, ¿no? Entonces, cuando ese hacer con el que hemos conseguido un lugar en el mundo eh, deja de estar en activo, ¿no? O deja de ser posible o deja de darse, ¿desde dónde me relaciono con el mundo? Y es difícil, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchas personas, y yo lo observo en mis padres, por ejemplo, que no tienen hobbies, ¿no? Hay una parte de la sociedad española que ha vivido una época concreta donde había que levantar España y trabajar y tal, y, y no es no es un colectivo que se le haya facilitado mucho el desarrollar hobbies y aficiones, ¿no? Siempre estaba currando, descansando, currando, descansando, currando, descansando, currando, descansando, ¿no? Entonces, el poder despertar todas esas inquietudes que no han tenido lugar hasta ahora es, por otro lado, una de las claves para mantenerse joven y para mantener el cerebro joven y tener experiencias que obliguen, que obliguen a tu cerebro a generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, está muy bien que vayas a una ONG a hacer de lo que ya sabes, pero búscate algo de lo que no sabes nada. Algo que eso es lo que va a mantener tu cerebro realmente flexible, realmente plástico. Palomilla de mis entretelas. Hola. Mira, es que, bueno, me presento, soy Paloma, hago cursos con Pedro, y es que no termino de entender digamos, la triada emocional en cuanto a cómo filtran el mundo, o sea, cómo se hablan a sí mismos. A lo mejor, digamos, yo soy mental, me da cuenta que tengo bastantes amigos mentales, entonces muy fácil, sean 5, sean 7, sean 6, pues vale, pues tenemos ahí, vamos, para desglosar todo. Viscerales, pues también familiares, y es como, vale, un poco aquí ahora, no mucho futuro, pero no termino de entender los emocionales, me explico, como si tienen autodiálogo, o sea, porque por un lado no conectas con la emoción, yo me leo apuntes, pero te lo juro, pero en la práctica, a la hora de conversar con alguien y decir, ¿qué tipo será? Con respecto a las emocionales me pierdo un montón, porque claro, que si no conectas con la emoción, pero cómo filtran, tampoco es que se rayen mucho, pero tienen diálogo, ¿no? No sé, me explico. Te explicas perfectamente. Todos tenemos diálogo porque todos tenemos mente.
¿no? Entonces la mente tiene que ver con ese diálogo interno que mantenemos de intentar interpretar lo que estamos viendo y lo que nos está pasando, ¿no? Hasta donde yo sé, tenemos aquí a Cristina y a Lola. No sé si, porque no conozco a las demás, que son emocionales. Y les voy a pedir que hablen, ¿no? Voy a hacer como una especie de introducción, pero les voy a pedir que hablen a ellas para ver cómo te lo pueden explicar, ¿no? El asunto es la necesidad de sentirse valioso, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento valioso? Me siento valioso cuando veo reflejado ese valor en los demás. ¿Vale? Entonces, el diálogo interno de un eneatipo emocional tiene más que ver con predecir o con interpretar las opiniones de los demás hacia mí. O qué tengo que hacer para gustarle, o qué tengo que hacer para sorprenderle, o qué tengo que hacer en función de la reacción que a mí me gustaría que el otro tuviera. ¿Vale? Pero no pensando en lo que el otro va a hacer, si se va a poner muy contento, sino qué cantidad de contento necesito yo que se ponga el otro para yo sentirme bien. Es decir, no está tanto la atención en las consecuencias, digamos, causales de mi comportamiento, sino en las consecuencias emocionales de mi comportamiento hacia el otro. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que por cómo funciona el cerebro, cuando las emociones se vuelven muy intensas, es difícil pensar con claridad. Y los eneatipos emocionales son más sensibles a esa intensidad emocional. Eso no significa que sientan más que nosotros. Eso significa que cuando hay una emoción más intensa, su ego se pone en funcionamiento y lo que intenta es volver, igual que intentamos todos, volver al patrón emocional habitual. Si cogemos a 2, 3 y 4, son 3 eneatipos que internamente están movidos por la tristeza. Una tristeza muy profunda que nace de la sensación de no tener valor. Y por eso esa búsqueda y ese diálogo interno sobre lo que el otro está haciendo. El asunto está en que a veces, si la respuesta del otro no me provoca una respuesta emocional a mí, aunque el otro me esté diciendo que le importo, aunque el otro me esté diciendo que me quiera, aunque el otro me diga que soy guay, no me lo creo. Se produce como un desfase. Porque yo necesito que eso que el otro me está contando, que se lo estoy diciendo en mental, ¿no? Al otro que me está intentando, ¿cómo que no te quiero? Mira, y te voy a contar, te quiero por esto, por esto y por esto. Todo ese argumentario que haríamos un mental, si no genera emoción en mí, que soy emocional, no me llega. Y se me queda en palabrería. Entonces, hay cosas que el tono de voz, el contacto físico, la manera de mirar, ¿no? Que me pueden dar mucho más que cualquier cosa que digas en palabras. Vale. Claro, las emociones no son automáticas, las emociones no se producen la que yo quiero cuando yo quiero, ni en mí ni en ti, ¿no? Ni en mí ni en el otro. Entonces esto es un lenguaje que es muy difícil de aprender para una persona mental. Vale. Sí, pero bueno, sí que hay cierto... Es que, claro, me confundía un poco con el tema de los viscerales muy presentes, los mentales muy para el futuro, los emocionales muy para el pasado. Digo, bueno, pero para el pasado, pero también prevén o también... Claro, pero el asunto de no es que estén pendientes del pasado
no es que eso es una de las cosas que hay que saber entender, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que a los viscerales les influye más el presente, a los emocionales más el pasado y a los mentales más el futuro, hablamos de cómo nos influye en nuestra interpretación del presente. ¿Ok? Entonces, a los viscerales les influye el presente en función de el presente que a ellos les dejaría a gusto. Entonces, si no estoy a gusto, si mi cuerpo no está relajado, hay que hacer algo con este presente y no puedo esperar. Claro, ya me relaja tener todo cuadrado para la próxima semana. Me relaja. La otra semana me da igual porque ahora tengo hambre, o ahora tengo sueño, Claro, claro. o ahora me siento invadido. Entonces, Vale. ahora hay que tomar acción. Ujú. Aunque la acción sea desconectarme, como haría el 9. ¿Ok? Entonces, a los eneatipos emocionales, el pasado les influye de dos maneras. Una, o porque me acuerdo de algo bueno que se quiera volver a repetir. Dos, o porque me acuerdo de algo malo que no quiero que se vuelva a volver a repetir. Vale. Pero ese bueno o malo no es bueno o malo mental, no es juicio. Es algo que me hizo sentir bien, es algo que no me hizo sentir bien, es algo que me hizo sentir valioso, es algo que no me hizo sentir valioso. Vale, vale. Cristina y Lola, no sé si queréis usar otro lenguaje menos mental que el mío. Sí, bueno, yo estaba pensando en hace unos minutitos que se ha colado por aquí mi niño y mi niño cuando suele entrar en una habitación o... Perdón, nuestro niño, Vuestro niño, que es de vale, todos nosotros, nuestro niño, ¿no? nuestro Darío. Que es una ricura de crío, pues entra y genera una reacción. ¿Sabes? Que todo el mundo te pueden gustar más o menos los niños, pero todo el mundo como que se alegra, ¿sabes? Se pone contento, ¿no? O sea, todo el mundo reacciona. Y mi niño no tiene que hacer nada, solo entrar con su chupete y su pañal y ya. Yo esa sensación es como que no recuerdo haberla tenido nunca. Yo siento que a los demás les ha hecho ilusión, ¿no? Cuando yo he podido aparecer en algún sitio, si hago algo, si he hecho algo, normalmente sacar muy buenas notas. O sea, yo recibía esa mirada de iluminada de mis padres cuando sacaban muy buenas notas. Entonces, hay un punto de no sentir yo que yo valgo como vale mi niño, ¿no? Eso de, de entrar y ya está. No, yo tengo la sensación de que si no saco 10 en todo, no le hace ilusión a nadie el que yo esté o no esté, ¿no? Algo así. Incluso te vuelves invisible. Exactamente. Y es muy horrible, o sea, porque si por ejemplo, si a mi niño no le ve nadie, mi niño se muere, porque nadie le da de comer, nadie le cambia el pañal, nadie evita que se pegue un cacharrazo contra algo y se rompa algo, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, tengo esa sensación de que si no me ve nadie, me voy a morir, ¿no? O sea, no voy a sobrevivir. No sé. Sí, pero luego, aparte, ¿te consideras también una persona reflexiva? O sea, es que ya te digo, es que me pierdo muchísimo ahí. Yo qué sé, es que como me da cuenta que muchos amigos míos son mentales, digo, cha, tengo los amigos más íntimos, me refiero. O sea, como que te plantees, no es reflexiva especialmente, no, pero sí que yo que sé, que planificas cosas, que organizas, que cuadras lo que sí, lo que no, como cualquier persona, ¿no? O sea, hacemos Claro. todo, ¿no? Claro. Yo creo que no es un tema de que los mentales tengamos amigos mentales, los emocionales. Es que nos entendemos mejor. Claro, me refiero a que tengo menos referencias, que a lo mejor sí me di cuenta de que, porque con Visceral, o sea, con mi hermana, pues sí que noto que a lo mejor ya no, o sea, lo que tú dices, a lo mejor mi presente es así tranquila porque he cuadrado todo lo que va a venir las próximas 2 semanas, ahora te entendí a lo que te refieres. Entonces me siento tranquila porque tengo todo atado en caso de que falle 1 y 4 veces. Entonces, Claro, y si está pasando ahora en este momento algo que te incomoda, no te incomoda tanto porque sabes que en cuanto pase esto te vas a relajar, así, claro. ¿no? Sin embargo, esa sensibilidad que tienen los viscerales a que en este momento está pasando algo,
No, pero es muy bonito lo que dice Cristina. Habría que preguntarle a Cristina si tiene algún tipo de recuerdo o de experiencia de sentirse invisible en la infancia, ¿no? Que muy probablemente no era invisible, ¿no? Simplemente a lo mejor todo estaba controlado y como todos, papá y mamá sentían que todo estaba controlado, pues la estaban dejando estar a su bola. A lo mejor no, a lo mejor se descuidaron, no sabemos, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Sí. ¿no? Sí, me aclara mucho lo de la emoción, sí, lo de ciertamente, que va más por la emoción y por, digamos, ese es el filtro, más que pasarlo todo por aquí, ¿vale? Pero fíjate que los 6 tenéis un momento así, que es fácil de reconocer, Por eso me lío, para que te puedas porque yo meto a todo el mundo fácilmente ahí, digo, claro. identificar, que es ese momento donde os entra la ansiedad Mm, y no necesitáis soluciones, sino solo necesitáis que os escuchen. mm. Pues eso es cómo funcionan los emocionales, ¿no? Necesitan que les presten atención y sentir que son importantes para ti. Y se trata de que les estés cogiendo la mano o les estés escuchando con todo tu ser, más que les estés intentando buscar la solución a sus problemas. Vale. Porque en ese momento es cuando los 6 la emoción ya nos deja pensar con claridad. Lolita, ¿andas por ahí? ¿O solo estás escuchando porque estás haciendo cosas? No sabemos. Bueno, pues le vamos a preguntar a Miriam, que dice que es emocional y que quiere hablar. Ah, mira, Lola ha levantado la mano. Lola, dale. Vamos a escuchar a Lola y luego hablamos contigo, Miriam. Aquí ahora, ¿se me oye? Se te oye perfectamente. Feliz Muy año. bien, pues feliz año para todos y os estaba escuchando ciertamente con un poquito de prisa porque me voy a trabajar, pero yo siempre, nunca me siento que sea, a ver, siempre me siento que soy invisible. Poco a poco he ido ganando terreno a eso, pero esa emoción de sentirme invisible lo que me hace es, pues muchas veces meter la pata, decir bobadas y querer sobresalir cuando no debo. Ciertamente es una sensación que no te agrada, que no te gusta y bueno, yo creo que en ese sentido cuando alguien te reconoce, porque sorprendentemente cuando escuchas lo que dicen de ti otros, yo me pregunto de quién están hablando y me ha pasado muchas veces, ¿no? Porque yo no reconozco a esa persona que hablan de ser coherente, de no sé qué, de no sé cuántos, pues yo no me reconozco ahí. Pero bueno, yo creo que ahí también entra la sensación de tener un poco de baja autoestima, de no Pero reconocer. fíjate, Lola, es súper chulo lo que estás diciendo, ¿no? Porque estás diciendo, yo no me reconozco ahí. No me reconozco, es la ¿no? verdad. ¿No? Entonces, el asunto es con qué se conecta eso, ¿no? Es decir, ¿qué necesitas hacer? Porque cuando haces eso sí que te reconoces en eso, Sí, ¿no? es cierto. Entonces, eh, ese reconocimiento ¿es una cosa mental o es una cosa que se siente en el cuerpo? Según en qué ocasiones. Hay en ocasiones que se siente en el cuerpo. ¿Y cómo se siente? Si te das cuenta de que eres más valiosa, por así decirlo, entre comillas, de lo que eso, pues se siente bien. Pero Es que no te entiendo la pregunta, sí, Pedro. imagínate que, pues mira, en este momento ahora mismo, ¿no? Sí. En este momento donde yo te he pedido entrar a hablar porque he pedido tu opinión. Ajá. ¿Qué ha pasado en tu mente? ¿Has pensado, uy, a ver qué digo, a ver qué no sé qué, quiero hacerlo bien, que es lo que haría un mental? ¿O
hay algo como que se ha esponjado emocionalmente. A ver, en este momento creo que he mejorado bastante y realmente lo que he intentado es decir lo que de verdad siento y he sentido, ¿vale? Pero sí, hombre, me ha gustado el sentirme requerida, por así decirlo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has sentido? Esto es ahí está el lenguaje de la emoción, ¿no? Cuando de repente entre todos, oye Lola, por favor, oye Cristina, por favor, que sois emocionales. Hay algo que dice, saben que estamos aquí, saben nuestro tipo, saben, ¿no? Pero yo sé que que estoy aquí porque tú me ves. Sí, es verdad, ¿no? bromas aparte, sí que es cierto que bueno, pues... Y ese es el asunto en los emocionales, ¿no? Sí, cierto. Y además cuando sucede que sientes que como que te están ignorando, o sea, la cabeza se mueve a 200 por hora y lo único que piensas es, ¿qué habré hecho para que me ignoren? Siempre es y madre mía, y yo estoy aquí, podría decir esto, pero resulta que no nadie me da pie a entrar en eso, ¿no? Si somos así. Está preguntando Monse en el chat si podríamos decir que un rasgo común a todos los emocionales es el sentirse invisible. No, yo no lo creo. Yo creo que el asunto sería sentirse no valioso. Eso es, sí. Y a partir de ahí es cuando viene la sensación de invisibilidad o la necesidad de hacer algo para volverme visible, pero quiero que me vean para que me vean valioso, para que me vean lo que aporto, lo que regalo, lo que tengo, lo que hago. Totalmente. Efectivamente, así es. Así es. Y ahora, Lola, ¿cómo te sentiste perdona que use esto personal, aunque no es muy íntimo, cómo te sentiste cuando me dejaste un mensaje para felicitarme el año el día 1 y no te lo contesté? Pues te hubiera cogido y te hubiera ahogado, pero como he estado muy entretenida no me ha dado pie a ello. Y eso sí, lo primero que dije, vale, a ver, ¿qué dosada habré metido para que este no me conteste? ¿Veis? Aparece el... Sí, así. Cuando en realidad no habías hecho ninguna dosada, era yo quien había hecho varias sietadas en Nochevieja y no tenía fuerzas ni para coger el móvil. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, chiquillos, yo os voy a dejar. Lo siento muchísimo, pero tengo que ir a trabajar. Luego te lo ves el resto. Un beso fuerte. Venga, muchas gracias. Un besazo a todos. Chao. Entonces, Paloma, ¿lo ves? ¿Ves la diferencia de funcionamiento? Sí, porque si está, yo me preguntaba, por ejemplo, si había cosas de esa pregunta en el autodiálogo, si estaba el qué habré hecho, qué podría hacer, que al no tener personas cercanas, íntimas, pues no sé cómo funciona. Mira, otra manera de ver, el lenguaje siempre es tramposo porque todos podemos utilizar las mismas palabras en distinto para definir distintas realidades, ¿no? Pero fíjate que si tomamos el ejemplo de Lola, la pregunta de un eneatipo emocional sería ¿qué habré hecho yo en el mensaje para no gustarle? ¿Verdad que los mentales no pensaríamos qué habré hecho yo para no gustarle? ¿Qué habré hecho mal? ¿En qué me habré equivocado? Hombre, yo sí lo he pensado, pero no sé si es porque soy 6. O sea, Para no gustarle, en no, esos términos. no tanto gustarle, no. Por eso aparece un joder, Vale. he llamado a esta persona, la he felicitado, lo correcto, lo adecuado es que me devuelva, conforme a las reglas, la felicitación. Entonces, ¿habré hecho yo para no merecer su cumplimiento? ¿Habré hecho algo yo para no merecer? ¿Habré incumplido yo en algo? Vale. ¿O por qué incumple conmigo? ¿Ya no puedo contar con él? ¿Ya no es confiable? Claro.
Sí, me ayuda un montón. Además eso, digo, porque sabía que Cristina era emocional, digo, bueno, a ver si hay alguna compañera que... Vamos a ver qué nos cuenta Miriam. Miriam, cuando quieras, por favor. Perdón, voy. Nada, nada. ¿Se me ve un poco? Sí. Se te ve un poco. A ver, yo lo primero me siento completamente identificada con todo lo que ha dicho Lola, pero tal cual. Y lo que estáis diciendo vosotros. Mi problema es ese, que yo antes, sobre todo ya no tanto, que es lo que quería preguntarle ahora a Pedro. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Es que yo no te oigo a ti, pero bueno. ¿No? No sé si los demás sí, pero yo no oigo nada. Bueno, continúo y después, si acaso. El caso es que yo siempre he dicho que si no me miraban, yo como que no existía. O sea, era como una sensación de exactamente lo que decía Lola y de plantearme que qué he hecho mal para que no se me... Por ejemplo, lo que tú has dicho del mensaje. Si yo te mando un mensaje y tú no me respondes a mí, la sensación de indignidad es enorme. Es como algo he tenido que hacer, ¿no? Siento además indignación, ¿no? El caso es que sí que te quería comentar una cosa que me ha pasado, que sí que, bueno, supongo que tiene que ver mucho con, bueno, con todo el proceso de autoconocimiento y de terapia y tal, que puede tener que ver, pero me parece que ha sido demasiado rápido y que tiene más que ver con otra cosa que no llego a comprender, y es que todo esto que a mí me pasaba, toda esta necesidad de tener de estar en un grupo y necesitar y tal, la mirada, todo se ha ido a la mierda cuando he encontrado una pareja por la que por primera vez en mi vida yo siento que no tengo que hacer nada para que me quieran. Entonces, yo siempre, o sea, por primera vez desde hace 3 años me doy cuenta que puedo estar sin hacer. O sea, que soy digna y que tengo valía sin estar constantemente haciendo algo para que me quieran. Desde que me he dado cuenta de eso con Javi, con mi pareja, ya no necesito ninguna mirada más. Es que me la trae al pairo, me da exactamente igual todo. Entonces, se me tambalea todo, ¿no? No sé si es que esa sensación de sentirme querida sin hacer nada me ha sanado una herida profunda que tenía o que me he equivocado en mi planteamiento, porque ya te digo que es que ahora me importa absolutamente una porra todo lo que piensen de mí, lo que digan de mí, es que es total. Entonces ese cambio tan brutal no lo entiendo muy bien, porque ha sido brutal. No sé si me he equivocado yo al pensar en mi eneatipo o que realmente ha cambiado algo en mí. Ok. ¿Me oyes ahora o no? Te oigo bajito, pero sí. Vale, si quieres cuelga para quitar la cam por si me oyes mejor, Vale. y luego si necesitas volver a hablar, pues la vuelves a conectar. Entonces, yo voy a hacer una hipótesis de trabajo, ¿vale? Pero me cuesta mucho creer que venga nadie de fuera a resolvernos la herida de dentro. A mí a lo que me suena lo que estás contando, independientemente del eneatipo, me suena a un sexual dominante. Es decir, a una persona que ha conseguido a su objeto el deseo. Y cuando su objeto del deseo le da la respuesta que necesita, no necesita nada más. Entonces, es posible que Javi sea tu objeto del deseo y una persona que tiene el sexual dominante está completamente enfocada en su objeto del deseo. Con lo cual, no solo no necesita, sino que la mayoría de las veces no es permeable a expresiones de otras personas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el día que te sanes será el día que ni siquiera esté Javi, que al no estando Javi, tú te sigas sintiendo querida por ti misma, por el universo y por la vida.
desde el momento en que la respuesta de Javi es lo que resuelve, no estamos hablando de haber sanado nada. Lo interesante y donde está el asunto es darte cuenta de dónde está el proceso y de lo que está pasando en ti. ¿Ok? La conciencia está ahí. Nuestro trabajo es darnos cuenta de lo que está pasando. Si realmente un objeto del deseo te está dando tanto en este momento, pues chica, relájate y disfruta e intenta no apegarte y no volverte dependiente. O sea, quiero decir que no es malo lo que está pasando, ¿no? Pero pensar que ha venido alguien de fuera a solucionar algo de dentro, eso no es señal de haber resuelto nada. Porque en el momento en que esa persona no esté, todo el problema se volverá a repetir. Sí, por supuesto. ¿Ok? Pues sí. Sí, tenía mis dudas, pero ya lo veo claro. Sí. Pero insisto, en tanto en cuanto uno es capaz de reconocerlo, pues no podemos aspirar a más. Sí, por supuesto, me veo dependiente, claro. Por lo cual no me he crecido yo en esto, porque yo siempre me he visto conservación, no sexual. Pero bueno. Pero no pasa nada. A lo mejor en este momento se han dado las circunstancias para que el objeto del deseo y tú estéis en relación y estéis en buena relación. Entonces, aunque no seas sexual dominante, si tienes un instinto sexual funcionando en la normalidad, cuando cualquiera de nosotros tengamos donde tengamos el instinto sexual dominante medio ciego, estamos delante del objeto del deseo, pues tenemos que ver cómo manejamos eso. Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias. Nada. Yo por añadir una última cosa sobre este tema, yo encontré una foto y es una analogía que utilizo mucho, que es el tema de las matrioscas, las muñequitas estas rusas que las vas así abriendo, y yo me siento como la última, o sea, como la última que es un pegote, o sea, que no tiene ni carita, ni ojos, ni nada, y es como que me fuera cubriendo de capas y de capas más gorditas y más elaboradas, ¿no? Y esa fuera la cara que enseñara al mundo, cuando en realidad lo que sustenta todo eso es un pegotillo que no tiene ni ojos ni nada, ¿no? Pero como ya dijimos una vez, es la única que es sólida, todas las demás son huecas. Exactamente. Y que sostiene a las demás, es decir, es la que tiene chicha, la que no es una cáscara. Si no, las demás se vuelan. Claro. Te las lleva el viento, porque están huecas. María José, cuéntanos algo, que no sabemos quién eres. Pero pon el micro. Buenas a todos. Hola. Bueno, estoy escuchando porque no sé mucho de este tema, entonces habláis de los números y demás, pero no sé nada o sea, sé que cada persona tiene un número, pero no sé nada ni qué número es, ni a qué corresponde. Y aquí anotando un poquillo, sé, por lo que estoy escuchando, que hay emocionales, hay números mentales, hay números como más viscerales. Y bueno, haciéndome un poco una idea de qué número puedo ser yo, ¿no? Y escuchando, porque no tengo tampoco mucho que aportar del tema de número, porque bueno, he escuchado e incluso he estudiado un poco de numerología tántrica, pero creo que no tiene nada que ver con el enneagrama, entonces, bueno, estoy callada porque no creo que pueda aportar mucho. Bueno, oye, si aquí hay gente que viene a aportar preguntas, ¿eh? Si no hay pregunta, esto se hunde. Ya. ¿De dónde eres? Pero muy interesante lo que contáis, muy interesante, porque, bueno, es verdad que yo siento que todos nacemos con un número, con una forma de ser, ¿no? Y con unas características y unas cualidades que bueno, que son innatas, ¿no? A cada uno de nosotros. Y bueno, sí, hay que
tomar conciencia y observarnos cada vez más, ¿no? Para ir un poco aflorando eso que sentimos que somos nosotros, ¿no? Y para dosificarlo. Y Porque para dosificarlo, porque muchas veces esos dones que traemos los queremos meter a presión en el otro y el otro Claro. no los necesita. Ya. Bueno, sí que es verdad que aunque no entienda un poco de número, pero sí en un trabajo de autoconocimiento y de autoobservación, ¿no? Y eso sí que te lleva a ser cada vez menos exigente con la persona con la que te relacionas, ¿no? Sino observarte más en lo que te duele o lo que no te duele, ¿no? Eso sí. Ahí estamos todos. Sí. Intentando ser auténticos y quitarnos el personaje. Sí. Y no sé qué más aportar, la Nada, verdad. ya está. ¿Dónde estás? Estoy en Málaga, es que también he escuchado porque pensé que todos estábamos en el mismo lugar, pero veo que no, ¿no? Paloma está en Málaga. Ah, sí. Bueno, me llegó la información y tenía ganas de conocer algo del eneagrama y Pues dije, nada, bueno, es una buena ocasión, ¿no? bienvenida. Muchas gracias. Pedro. ¿Quién tiene preguntas? Yo no tengo pregunta, pero es que me acabo de acordar, al hilo de lo que comentabas antes, Monse, de una cita de Richard Rohr, me parece que se llama, que ha puesto hace poco una amiga de la comunidad del Enneagrama en Facebook. La voy a dejar aquí, ¿vale? Que decía que muchos de nosotros pensamos que la segunda parte de nuestra vida tiene que ver con, bueno, pues con la decadencia física, con el ir para abajo, ¿no? Con el caer. Y decía Richard Rohr que a lo mejor el cumplir años tenía que ver no con caer para abajo, sino con caer hacia arriba, ¿no? Ir hacia arriba, ¿no? Y adentrarnos en un mundo así como más de mayor profundidad de de nuestros sentimientos, de nuestra alma, ampliar perspectiva, ¿no? Que me estaba acordando mucho cuando estabas hablando, Monse, luego ya nos hemos liado a hablar de los emocionales y lo quería compartir contigo porque me parece que es verdad, ¿no? Que la edad sea una disculpa para caer hacia arriba, ¿no? Me parece muy bonito. Muchas gracias. Yo no sé cómo será tener más años, ¿no? Pero yo desde luego si miro hacia atrás, yo no me cambio por el Pedro de 30. Ni yo. ¿Sabes? O sea, pero vamos, ni loco. Entonces, a lo mejor dentro de 20 años, ni loco me cambio por el Pedro de 50. Y eso debe tener su gracia. Si uno va cayendo hacia arriba, eso tiene que ser así. Sí. Claro, los que caen hacia abajo, pues obviamente echarán de menos. Yo estoy contigo, con el tema de los años. Yo incluso cuando la gente dice, hoy no me gusta cumplir años y tal, y es como, pues si no los cumples ya no estarías aquí. Con lo cual es importante ir haciéndolos. Y la verdad es que te hace sentir bien. Y yo tampoco volvería para atrás. Otro tema ya no es los años, sino lo que comentaba antes, que es el dejar de producir, tal como decías tú, ¿no? El dejar de hacer. Esa ya es otra puerta, otra cuestión. Me ha gustado mucho, Cristina, gracias. Paloma. Nos cuenta Miriam que ella también está en Málaga. Es verdad que se me había olvidado. Voy, perdón, que estoy de tita canguro de un conejito y es nuevo para mí. Uy, pues pregúntale a Cristina. ¡No me digas! Pues Cualquier duda que tengas, vamos, Cristina te la resuelve. Tengo que estar vigilando que no se coma la casa. Me gusta que antes habéis puntualizado lo de invisible, por terminar de atar cabo, en lo emocionales. Invisible en cuanto a no sentirse valioso, porque yo tengo asociado que es el 8 al que no puede sentirse invisible en cuanto a dejar una huella y un impacto. Y el de los emocionales más a nivel... No es tanto huella, o sea, no huella impacto, pero a nivel emocional. Vamos a ver, si es que hablamos de cosas que tenemos todos.
el asunto es la proporción. Vale. Es decir, todos nosotros necesitamos tener autonomía, ser capaces de sostener los límites, ¿no? Que esto es lo que nos da el centro visceral. Obviamente, como esto es lo que nos da el centro visceral, a los eneatipos que llamamos viscerales, esto les resulta más importante. No porque lo sea, sino porque es a lo que son más sensibles. Todos necesitamos que nos presten atención y que nos vean valiosos, porque esto es lo que nos resuelve el centro emocional. Obviamente todos lo tenemos, pero los más sensibles a esta necesidad son los emocionales. Y todos nosotros necesitamos seguridad, ¿no? Y tenemos que encontrar algunas certezas para poder sentirnos seguros, ¿no? Y eso que es de todos nosotros y que nos lo resuelve el centro mental, los eneatipos mentales somos más sensibles y por eso nos afecta más. No solo nos afecta más, sino que los emocionales leen la realidad en términos de esa imagen y de esa mirada de los demás y de esa validación. Los viscerales leen la realidad en tanto en cuanto la realidad les está suponiendo una limitación a su autonomía o una invasión a sus límites, y los mentales leemos la realidad en tanto en cuanto algo que podemos hacer mal para perder lo que tenemos o para que nos ocurra algo que no queremos que nos ocurra, ¿no? Vale, sí. Pero esto lo tenemos todos, el asunto es que la proporción es distinta. Por eso creemos que podemos entender al otro, ¿no? Yo soy mental y como soy mental y tengo muy claro lo del futuro y tal, pero es que la relación con el futuro la tenemos todos, solo que no todos la vivimos igual. Claro, es como la sensibilidad de cada eneatipo también aplicado a esto otro, ¿no? Como... Ujú. Gracias. De nada. Hagan juego, señoras y señor Bernard, oculto y silenciado. Que no sé si eres el Bernard que yo creo que eres o no. He llegado tarde, no pasa nada. Siempre es bienvenido. ¿Eres el Bernard con el que yo hablo de números en Facebook? Y acaba de entrar una Victoria. ¡Tachán! No, pues no es este Bernard. Fantástico. Pues venga, Bernard, Victoria. ¿Hay Perdón, algo? perdón, buenas tardes y perdón que me he conectado muy tarde, no he podido conectarme antes. No hay nada que perdonar. Te lo has perdido simplemente. Ya. Pero algo habrás estado haciendo, mujer. Cuéntanos. Estamos esperando. Pregúntanos algo, Victoria. ¿Qué quieres compartir? Bueno, yo es que estoy aprendiendo del enneagrama, pero con libros y Bueno, tal. está muy bien, sí, hay libros buenos. También, Está- también hay libros malos. Ya, y libros regulares. ya. Bueno, y yo creo que estoy leyendo ahora uno que está bien, que se llama La sabiduría del enneagrama. Ujú. Vamos, estoy contenta leyéndolo, la verdad. Es muy bueno. No es que sea bueno, es que es muy bueno. Y pues mira, aprovecho ya para hacer una pregunta. Claro. Antes me había leído de Borja Vilaseca, Encantado de conocerme, Ujú. que es bastante más básico, y yo me había identificado con un número, ¿no? Con un eneatipo. El caso es que ahora, viendo el primer capítulo del otro libro, que va profundizando y te va diciendo el miedo básico, la frase que más oías en la niñez, ¿no? O el deseo. El mensaje perdido de la infancia. ¿No? No coinciden con el eneatipo que yo me había asignado. Entonces no sé si es que está mal o... El asunto es la autoobservación. Y realmente el miedo básico y el deseo básico, que son dos variables que nos ayudan mucho a entender los tipos,
no dejan de ser algo conceptualmente abstracto. Y depende cómo los enunciemos, podemos tener más o menos conciencia sobre ellos, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros trabajamos es cuáles son tus motivaciones para hacer las cosas que haces. Y ahí es donde viene la autoobservación, porque todos nosotros podemos tener tendencia a contarnos unas motivaciones que no son las verdaderas. Ahí es cuando empezamos a entrar en contacto con nuestro subconsciente. Claro, para eso necesitamos quitar el juicio de en medio, entendiendo que todas las motivaciones son legítimas. Porque en el fondo el ego parte de una sensación de carencia, de una sensación de imposibilidad, ¿no? Y desde esa interpretación de la realidad que hace el ego, pues uno pide cosas para tapar ese vacío. ¿Ok? Entonces yo lo que te diría es, si estás empezando, ten paciencia, está bien dudar entre dos tipos, no des nada por sentado y al final te tiene que cuadrar todo. Es decir, te tienen que cuadrar tu eneatipo, con las alas, con las flechas, con el manejo del conflicto, ¿no? No siempre es fácil de ver, porque hay una variable que se llama instinto dominante que a veces interfiere en la manifestación de mi eneatipo, ¿no? Es como si dentro de nosotros tuviéramos una contradicción. Entonces, a veces las personas que tienen un eneatipo y un instinto que es contrapasional, pues son las personas de ese instinto que aun siendo, perdón, las personas de tipo que aun siéndolo no lo parece. ¿Vale? Entonces, con esto te quiero decir que el sistema es complejo, muy rico. Le vas a poder sacar muchas aplicaciones y mucho valor para tu vida. Pero no es tan fácil como leerse un libro básico, porque las cosas no son blancas y negras, la realidad está llena de grises. Es fantástico tener un libro básico que pinta las cosas en blanco y negro para asentar los primeros conceptos, ¿no? Pero muchas veces tenemos cosas de nuestra personalidad que ni siquiera son de nuestro tipo, sino de una persona muy influyente, de haber funcionado así de determinada manera porque mi entorno me lo pedía, y hay eneatipos que tienen mucha capacidad para mimetizarse con el entorno y se autoconvencen de sus motivaciones y no saben que su única motivación es adaptarse al entorno, ¿no? Entonces, bienvenida, buen camino, paciencia, autoobservación, no juicio y tratarte siempre con mucho cariño. Vale. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Me puedes hacer la que quieras, yo estoy aquí para responder. Vale, pues muchas gracias. Tengo un niño que tiene 12 años y cuando me pongo a leer el libro este que te he dicho, pues yo no sé si es que me ve a mí con mucha ilusión, que se viene conmigo y me dice, yo quiero leerlo contigo. Y le digo, vale, y nos turnamos para leerlo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchísimas palabras que él no entiende. No es un libro para un niño de 12 años, es muy espeso. Entonces yo le digo, bueno, déjalo y a ver si te busco algo para ti. Yo no sé si es bueno, ¿hay algún libro de eneagrama para niños? O no sé, ¿qué me aconsejas tú? O para adolescente, porque es preadolescente. A ver, libros hay, ¿vale? Otra cosa es el partido que se le pueda sacar al asunto. Yo personalmente opino que no existe el eneagrama preventivo, que todos nosotros necesitamos cometer una serie de errores para darnos cuenta de cuáles son nuestros patrones, ¿no? Y todas las veces que pudiendo haber hecho otra cosa, hicimos siempre lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando estamos dispuestos a cambiar. Pero digamos que tu hijo está en el proceso de formación de una identidad y de un ego. Y eso es algo que necesitamos respetar, ¿no? Por esta historia que siempre decimos de que cuando la mariposa hace el capullo tienes que ser ella quien la rompa, porque si vamos a romperla para ayudarle, luego no puede volar, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, hay algún libro muy sencillo de eneagrama que le puedes pasar.
pero lo que te diría es que tomes el proceso de tu hijo con mucha ligereza. Mientras que el tuyo tiene que ser muy serio, si tú decides comprometerte con la herramienta del eneagrama para hacer cambios en tu vida, que el eneagrama solo es una herramienta, igual de repente decides que no, pero si lo haces eso necesita un compromiso, que tu hijo sepa que en este momento no tiene que comprometerse con nada más que con la vida, más que con la experiencia, más que con descubrirse. Que está bien saber que existen números, igual que está bien saber que existen rubios, morenos y pelirrojos. Está bien saberlo. Pero que no es el momento ni de raparse ni de teñirse. Claro, claro, es que él, pues yo quiero leerlo y yo no lo veía que fuese para él, pero tampoco sabía si era algo bueno para él por ser tan pequeño, ¿no? A ver, yo no creo que vaya a hacerle mal, salvo que se lo tome como una religión y lo utilice para autojuzgarse. Los preadolescentes son personas a veces muy duras consigo mismas en su necesidad de adaptarse, ¿no? Entonces, el eneagrama mal usado puede ser muy punitivo con la persona. Por eso digo que si él entra, pues que se lo tome con muchísima ligereza. Vale. Y nunca le permitas decir cosas como yo, como soy un 7, no puedo hacer otra cosa. Yo como soy un 8, ¿no? Este juego. ¿Y para una niña de 16 años? Lo mismo, ¿no? Vamos a ver, yo tengo una alumna 1, tuve una alumna 1, que se empeñó en que su hijo de 21 viniera a clase. Es una persona que yo conozco hace muchos años, pues yo le permití que viniera a clase. Y le anuncié, vas a perder el dinero, le dije. Bueno, pero yo quiero que lo haga, yo quiero que lo haga. Todas las veces que estábamos en clase, las preguntas eran del tipo, ay, yo tengo un amigo 8, ¿cómo tengo que hacer en la puñeta? Que puede ser, tengo un amigo 8, ¿cómo puedo hacer la puñeta? O me gusta una niña 8, ¿cómo puedo seducirla? O tengo un profesor 8, ¿cómo puedo hacerle la pelota? Que me da igual. Claro. ¿No? Claro. Entonces, el asunto es que el eneagrama no es malo, el eneagrama es una herramienta, pero hay gente que, hay niños en los que se puede, en las manos de quienes se puede dejar un mechero y niños en los que no. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuanto más profundices tú y mejor lo entiendas, más vas a ser capaz de ir compartiéndolo con tus hijos si les interesa. ¿Vale? El eneagrama, si entráis todos ahí, os va a regalar un lenguaje común y una manera de respetaros y de aceptaros valiosísima. Ahora, si tú haces ese trabajo, igual eres capaz de generar lo mismo sin necesidad de que ellos entren ahí, en este momento. Y cuando llegue su momento, pues que lo pidan. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Juan José, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz año. No te oímos. No sé qué pasa, que no te oímos. Te vemos, pero no te oímos. Juan José está en Argentina. Hola. Hola, ahora sí te oímos. Fantástico. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Cambio de micrófono. Feliz año y bueno, pasaba a saludar y te tenía acá anotado y bueno, me acordé un poco tarde. Bueno, no, nos queda un ratito todavía, nos queda media horita. Sí, por lo menos paso y también así me entero y siempre aprendiendo. Pues nada, ¿tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras compartir? No, quería
participar, ver qué hablaban, interesarme, seguir aprendiendo, verte, buscar momentos y bueno. Perfecto, no tenemos guión. Yo estoy aquí a lo que me pregunten. Así que bueno, como siempre estudiando ahí en el nivel 3 y en el psicología energética y bueno, Con Victoria. sí, con Marina también está. Así que bueno, gracias. Perfecto, bienvenido. Pues nada, señoras, hagan juego. Señoras y señores, damas y caballeros. Que si no me voy con los Carrington, ¿eh? Si no sabe, no contesta. Bueno, tal vez sería una pregunta que ya te hice del origen del símbolo, de la, digamos, de la historia, de los orígenes. Que me habías dicho que Ichazu fue el primero y luego Gurdjieff, pero es como que No, también... primero fue Gurdjieff y luego Ichazo, es decir... sí, primero fue Gurdjieff y luego fue Ichazu y bueno, es como que de algún lado lo sacaron y también parece que los sufíes algo tienen que ver o... Pues fíjate que justo esta sesión hemos empezado con la influencia de Egipto en el eneagrama o la influencia del eneagrama en Egipto, no sabemos, ¿no? Y es que no tenemos ni idea, es decir, el asunto que podemos probar es que había un señor ruso-armenio que se llamaba George Ivanovich Gurdjieff, que en algún momento del siglo XX utilizó este símbolo y lo presentó en sociedad en un cartel de las actividades de su centro. Hasta entonces, el símbolo como tal no existía. Existían y podemos encontrar figuras similares, pero donde los 9 puntos que tocan la circunferencia están hechos con 3 triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, esto que pasa abajo, esta discontinuidad, porque la hexada no está hecha con 2 triángulos equiláteros, es un misterio y la conocemos desde Gurdjieff. Y desde Gurdjieff, y desde Ichazo, alguien asocia perfiles de personalidad a esos puntos del eneagrama y crea lo que llamamos el eneagrama de la personalidad. ¿Ok? Y esto es todo lo que podemos probar. Todas las demás influencias de los sufis, de cualquier de los padres del desierto, de los filósofos griegos, de los sumerios, de los caldeos, de los egipcios, todo depende de cómo las interpretemos, pero desde luego el símbolo no estaba. Ahora, si el eneagrama de la personalidad tiene que ver con ese conocimiento que llaman la sabiduría perenne, ese deseo del hombre de despertar y de conocerse mejor y de trascender su humanidad, pues obviamente todo eso, si el ser humano es como es, de determinada manera, pues todo lo que se ha desarrollado al respecto está conectado. Todas las comprensiones al final, cuando la mayoría de las religiones monoteístas hablan de un Dios, es una comprensión parecida. Otra cosa es que como luego la apliquen los sacerdotes de uno u otro signo, ¿no? Pero no sabemos nada más. Por supuesto que nos encantaría que un día abrieran una tumba y encontrar el sarcófago de un faraón con un eneagrama en la momia. Claro que nos encantaría, pero es que no ha pasado. No sabemos, dicen que en los sótanos del Vaticano hay unos depósitos y unos almacenes de objetos sagrados y de reliquias y cosas, pues no sé, me encantaría a mí que el Papa Paco me invitara ahí a hurgar a ver si encuentro algún eneagrama, pero me parece a mí que no lo va a hacer, ¿no? Así es que mientras no
mientras no tengamos ese tipo de cosas, o a lo mejor en una pirámide maya encontramos al Quetzalcóatl con 9 alas, ¿no? Yo qué sé, no sé. Pero de momento lo único que sabemos como cierto es el símbolo Gurdjieff, el enneagrama de la personalidad y Chazo. Que por cierto, me lo he pedido para los Reyes, acaban de publicar unas memorias de Ichazo, que sabéis que murió recientemente, que se llaman The History of Oscar Ichazo, The Beginning. Entonces, cuando me las lea, igual os cuento más, pero de momento no puedo contaros más. Gracias. Paloma. Y en esto, en algo de por ahí en medio, está el cuarto camino. Es que hoy no sale esa palabra, pero tú lo dices mucho del cuarto camino. El cuarto camino es el movimiento o el sistema de trabajo que diseña Gurdjieff para despertar a la realidad. Entonces, tradicionalmente, en las distintas culturas ha habido 3 abordajes para poder trascender nuestra humanidad, para llegar a esa trascendencia, a esa espiritualidad. Uno es el camino del fakir, que tiene que ver con dominar el centro visceral, ¿no? Ser capaz de hacer estas cosas que hacen los fakires. Otro es el camino del monje o el camino del desapego, que tiene que ver con dominar el centro emocional. Y otra cosa es el camino del yogi, el camino de la mente vacía. El silencio mental, de trabajar sobre nuestros pensamientos. Entonces, Gurdjieff dice que esos 3 caminos son estupendos y son muy válidos, pero él propone un cuarto camino, que es ser capaz de darnos cuenta de las interacciones entre los 3 centros, del diálogo entre los 3 centros. Por eso, muchas de las herramientas que tiene el cuarto camino, como los famosos movimientos de Gurdjieff, lo que tienen que ver es con conseguir alinear los centros, para que los centros estén los 3 conectados con la realidad. ¿Y eso es una escuela también? No es una escuela, hay muchas escuelas de cuarto camino. Pero eso, que también se puede trabajar. Sí, o sea, la escuela original era la de Gurdjieff, lo que pasa es que Gurdjieff tuvo distintos discípulos y cada uno de sus discípulos incorporó otras técnicas y otras prácticas. Existe una fundación Gurdjieff que vela por la integridad de la enseñanza de Gurdjieff. Existen personas que se salieron de esa institución o personas que nunca estuvieron. Existe una persona que se llama Madame de Salzman, que fue la persona a la que Gurdjieff encargó el cuidado de esta enseñanza, que estuvo mucho tiempo viviendo en Venezuela. Por eso el cuarto camino se extendió mucho por Latinoamérica, pero también había una escuela muy importante o unos movimientos muy importantes en el Reino Unido. Entonces, hay distintos autores y a partir de ahí, pues cada uno ha generado grupos de trabajo, colectivos, escuelas, como los quieras llamar. Hay muchísima información publicada de Gurdjieff y de sus las primeras personas que estuvieron trabajando con él. Escribieron mucho sobre este conocimiento y el libro más conocido es Fragmentos de una enseñanza desconocida, de un ruso coetáneo de Gurdjieff que estuvo varios años con él, que se llama Ouspensky. Vale. Y los otros caminos, o sea, es como aglomerar lo que venían de otras culturas o... Es una observación que hace Gurdjieff para justificar por qué llama el cuarto camino. Yo no sé si antes se hablaba de 3 caminos, realmente no lo sé. No, pero me refiero a que lo del fakir también tendrá su historia de años y años y años. Bueno, pero el fakir que lo vemos en la India es un hombre santo. Pero no menos santo es el eremita que se va al desierto a pasar hambre y sed y calor.
¿no? Todo eso tiene que ver con ser capaz de, cada vez que el cuerpo me pide que me vaya a la sombra o me vaya a beber o me saque el sable del higadillo, pues decir, no. Mi conciencia aguanta aquí el sable en el higadillo. ¿Okay? Entonces, se supone que si tú consigues el dominio sobre ese centro, de tal manera que consigues que ese centro haga algo que sea realmente admirable para todos nosotros, como estas cosas del fuego y de que nos entierren sin respirar y todas estas cosas, pues uno dice, hombre, ha trascendido algo, ¿no? Ya tu comerte las uñas te delata, pero la tranquilidad que te genera el camino del fakir. Ninguna. Gracias. Estamos muy hechos al salmorejo y al pescadito. No podemos ser fakires nosotros. Monse hace algo así con el dedito. Eso sí que lo hacen los unos, ¿eh, Monse? Esto sí lo hacen los unos. Era como pedir permiso. Ah, estás pidiendo permiso, no, entonces no. Vale. No, era ¿Puedo hacer una pregunta o...? Que se puede hacer cualquier pregunta menos la pregunta de si puedo hacer una pregunta, ya que es muy No, porque aburrida. no sabemos cómo vamos de tiempo, por eso lo pregunto. Pues yo normalmente echamos 2 horitas mientras haya preguntas, Vale, pero lo que tampoco vale. tiene sentido es estar alargando Por esto estar, si no hay claro. preguntas. Pero si no, yo estoy, vamos, si hay muchas preguntas nos quedamos hasta las 2 horas y media que alguna vez hemos estado. No pasa nada. Sí. Lo que pasa es que me hace mucha gracia porque la gente se ha acostumbrado a verlo en YouTube. Entonces no viene. Y si no viene, no generamos preguntas. Así es que no sé si voy a empezar a no colgar esto en YouTube o a ponerle publicidad. Claro, que es otra posibilidad. Si la gente, si lo quiere ver sin anuncios, tiene que verlo en directo. Para desanimar a los comodones. Y Monse se nos ha congelado. No le ha gustado lo que le he dicho. Ah. Sí. No. ¿Qué va? Internet, que me ha hecho el tonto. Ah. ¿Qué iba a decir? La pregunta es si podías explicar de una forma entendible. Si Dios existe o el misterio del universo. No. El símbolo del eneagrama. Claro, porque yo he escuchado, ¿no? Que si es el círculo, que si es la ley del 3, que si es la ley del 7, pero yo por lo menos yo no entiendo eso. El círculo sí, pero el resto ya no. Pues esa es la pregunta. Vale, entonces, ¿conoces la idea de los centros superiores? ¿Te refieres a chakras o no? No, me refiero a que, igual que hablamos de un centro visceral, un centro mental y un centro emocional, por encima hablamos de un centro emocional superior y de un centro mental superior. Ah, no. Que es donde están las virtudes y las ideas santas. ¿Vale? Estos centros son transpersonales. Es decir, es el mismo para todos nosotros. Una manera de pensar es como si fuéramos, como si habláramos cuando hablamos del centro mental superior, como si habláramos de la mente de Dios, de la mente del universo. ¿Ok? Entonces, esta mente del universo, esta comprensión del universo, no se expresa en palabras, se expresa con símbolos. Con lo cual, digamos que el conocimiento que está representado en el eneagrama es un conocimiento que muchas veces no se puede comprender con palabras, porque se queda en algo abstracto, difícil de asumir. De hecho, en la escuela de Cuarto Camino, en las escuelas de Cuarto Camino, una de las maneras de trabajar con el símbolo es con danza, ¿no? Danzando de alguna manera con el símbolo. Entonces, no es fácil de entender lo que ese símbolo significa porque es comprender cómo la realidad se manifiesta, cómo se despliega el presente. Y ese presente se despliega conforme a unas leyes.
que son las leyes que están representadas en el símbolo. ¿Ok? La circunferencia nos habla de la ley del 1. Y la ley del 1 lo que dice es que todo lo que existe es manifestación de la misma cosa. Tiene un mismo origen. Lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar Allah, lo puedes llamar el Big Bang. ¿Sería lo de todos somos uno o no? Absolutamente. Vale. Todo lo que existe, todo lo que se manifiesta, esto es como el Lego. Tú todo lo que veas hecho por Lego al final sale de la misma caja. Distintas combinaciones de piezas, ¿no? Pero todo es Lego, la de marca. ¿Ok? Ujú. Entonces, las leyes tienen distinto nivel. Porque en el modelo de Gurdjieff, la realidad se manifiesta en distintos mundos. Entonces, en todos los mundos rige la ley del 1. Ahora, en el mundo más básico, en el mundo 1, donde está Dios o la esencia o lo que sea, ya no se manifiesta la ley del 3, que se manifiesta en el mundo 2. Y nosotros estamos en un mundo donde hay muchas más leyes. 64, si no recuerdo mal. O 48, no sé si 48 o 64. Todo esto tiene unos razonamientos matemáticos que yo me sé los razonamientos, con lo cual no me sé los datos de memoria. Entonces, digamos que la ley del 3 y la ley del 7 nos afectan a todos nosotros y más leyes. Y habrás oído hablar de que de las leyes espirituales o las leyes de la naturaleza, ¿no? Que tienen que ver con cómo esta realidad se manifiesta, ¿no? Pero las 3 leyes más básicas están representadas en el símbolo. Entonces, la primera es eso, que todo tiene el mismo origen. La segunda es que para que algo exista, para que algo se manifieste, es necesaria la interacción de 3 fuerzas. 2 opuestas y una armonizante. Vale. Y si no, no existe. Si no, el blanco gana al negro o el negro gana al blanco. Yo el ejemplo que pongo siempre es una cosa que a mí me aterrorizaba cuando era pequeño. ¿Cómo era posible que el universo estuviera en expansión por el vacío nunca se llenase o el universo no fuera absorbido por el vacío? ¿No? En mi mente de niño que veía los documentales de Carl Sagan siempre estaba esa pregunta. Entonces, cuando hay dos fuerzas opuestas, es necesario que haya una tercera fuerza. Que la integre. Que integre los opuestos. Que integre la dualidad sería, ¿no? Claro, por eso existe el universo y por eso existe el vacío. Vale. Entendiendo que vacío y universo son manifestaciones de la misma cosa. Vale. Que sería la ley del 1. Interesante. ¿Ok? Ajá. Y luego existe la ley del 7. Y la ley del 7 lo que dice... Dime. Perdona, sí, no tiene nada que ver, pero un poquito. Entonces, por eso de la ley del 3 es aquello de que cuando dicen que, por ejemplo, si quieres dar gracias es bueno decirlo 3 veces. ¿Va por ahí o no tiene nada que ver? Yo creo que eso no tiene nada que ver, que eso tendría más que ver con la numerología. No con esta comprensión. Vale, hazme inciso. No, yo sí que he escuchado eso decir las cosas 3 veces que tiene que ver con afirmar y reafirmar.
Ujú. Vale. La ley del 3 tiene más que ver con saber que salga cara o salga cruz, el resultado es el mismo. Porque no existe cara sin cruz ni cruz sin cara. Claro. Es otro concepto. Y cuando aceptas que hay cara y cruz, es cuando puedes tirar la moneda. Ujú. Si dices cara 3 veces, te estás perdiendo la ley del 3. ¿Ok? Vale. Entonces, La ley del 7. la ley del 7 tiene que ver con entender que este despliegue de la realidad no es uniforme. Con lo cual no es fácil de predecir. Que las cosas pasan o no pasan cuando no sabemos qué. Yo esto siempre, para explicar la ley del 7, siempre pongo el ejemplo de que uno puede hacerse todas las terapias del mundo, ir al gimnasio, desarrollar sus encantos porque quiere tener pareja. Pero sin embargo, a veces, después de hacer todo ese trabajazo, la pareja no llega. Cuando llega la pareja, ¡ah! Pues esto es la ley del 7, que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Entonces, el ejemplo más claro o que siempre se pone para hablar de la ley del 7 tiene que ver con las notas musicales. La escala de 7 notas, donde hay unas notas de las que se pasa de una a otra directamente y entre otras notas hay un semitono, hay un paso intermedio. Es decir, en la realidad a veces se va directo y a veces hay pasos intermedios. Entonces, la ley del 7 es la ley de la máxima confianza. En la vida, no. En que las cosas ocurren cuando tienen que pasar. Como dicen en mi pueblo, casamiento y mortaja del cielo bajan. ¿Cómo? Casamiento y mortaja del cielo bajan. Anda, qué buena. Muchas gracias, lo he entendido muy bien, ¿eh? Me alegro. Otra cosa es cuando las tres leyes, cuando las tres partes del símbolo se juntan, y entonces es cuando podemos percibir al mismo tiempo que todo es la misma cosa, que cada cosa contiene opuestos integrados y que eso está en un movimiento perpetuo de cambio. Y entonces uno dice, ¿y yo para qué voy a querer comprarme un coche? ¿No? Si tener un coche es lo mismo que no tenerlo. Ese ya es mucho nivel ya. No, porque entonces cuando tenga que usar el símbolo del... o sea, cuando tenga que usar un coche, si tengo que usarlo, el coche aparecerá. Pregunta a Bernard una pregunta ahí muy difícil. Sí, las matemáticas vorticiales de Marco Rodin están relacionadas con el símbolo de Enneagrama y sus leyes. Lo están, pero yo no soy capaz de explicarte cómo. Pero hay un vídeo en Enneagrama, hay un vídeo en YouTube que te lo explica. O sea, yo he visto ese vídeo, he tenido la sensación interna de que tiene sentido, pero no te lo puedo explicar. Me lo tendrías que estudiar primero para explicártelo y reproducirlo. Pero tiene que ver con... estamos hablando de el enneagrama, el símbolo como comprensión, como modelo de comprensión del movimiento de la realidad. Y yo realmente estoy más enfocado en entender la personalidad, ¿no? Cómo eso se manifiesta en cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros nos oponemos al flujo de la vida. Nos oponemos al despliegue del universo y queremos controlar
algo que está perfectamente ordenado, pero que nuestro ego nos hace ver como caótico. Esta es la parte que a mí me interesa más. Cambio un poquito de tema. Sí tengo una pregunta que sería lo que vos estabas comentando con las notas musicales o con los órdenes del mundo, de 96 órdenes de leyes, 46 órdenes de leyes, y a mí lo que me llama la atención, que no puedo entender, es que si bien está el 1 como origen, como manifestación plena, después está el que aparece entre el 6 y el 3, la creación, y después aparece el 8, que tiene 3 órdenes de leyes, no me acuerdo el número justo, el 7, el 6, el 5, el 4, el 2 y el 1. Y es como que esos son los órdenes que la unidad está manifestada con más órdenes de leyes y que necesita, cuando uno nace, como quien dice, como polo opuesto, tiene un montón de leyes que tiene que ir como que creciendo hasta cada vez tener más libertad. Entonces yo lo que pregunto es ¿por qué el 6 y el 3 no tienen órdenes de leyes? Porque el 6 y el 3 pertenecen al triángulo. Entonces, dentro del modelo de Gurdjieff se les conoce como los momentos en el que el proceso se abre al exterior. Todo proceso, todo movimiento de la realidad tiene un movimiento interno y un movimiento externo. Y en el movimiento externo interactúa con otros movimientos y con otras expresiones. Y entonces se afectan unas a otras. O sea que ese sería como el 1, el 6 y el 3 como, digamos, como... No, el 9. El 9. Porque el 9 es el alfa y el omega del proceso. Sí, el 9. El 6 y el 3 sería como el pulso que crea que crea después, digamos, la ley de 7. Es el paso, no, lo crea todo el 1, por decirlo de alguna manera, pero es el paso previo. ¿No? Digamos que voy a simplificar, ¿vale? Insisto en que esto son cosas que el lenguaje se queda corto, pero digamos que para poder armonizar los opuestos, la fuerza neutralizadora necesita la ley del 7. Necesita hacerlo de una determinada manera. O la ley del 7 explica cómo la fuerza neutralizante o la fuerza armonizadora consigue que los opuestos no se destruyan. Puedes ver como que la usa o que es el efecto. Porque en realidad estamos hablando de cosas que suceden al mismo tiempo. No, dependiendo de en qué mundo esté nuestra atención, si estamos en el mundo del absoluto, solo veremos la ley del 1, conforme vamos cambiando de punto de vista vamos viendo más cosas. Por eso es lo que yo veo que en nuestro desarrollo del mundo de la atención no pasamos ni por el 3 ni por el 6. No hay órdenes de leyes ahí. Sí que no hay interacción. Hay interacción con el entorno y la interacción con el entorno está sujeta a leyes. Lo que pasa es que esas leyes son, entre otras, la del 1 y la del 3, a las que estamos sujetos siempre. Siempre estamos sujetos a la ley del 1, del 3 y la del 7. Y entonces, ¿esto tiene alguna relación con la propuesta de los niveles de conciencia del enagrama, que son 9, o es diferente?
Tiene una relación porque el número 9 es una manera de comprender el universo que viene de la combinación de 3 por 3. Y podríamos seguir haciendo nuevas subdivisiones, ¿no? De 3 dentro de cada categoría. Si queremos profundizar en cualquier categoría, la dividimos en 3 y creamos 3 subcategorías. Y si queremos profundizar en alguna de esas subcategorías, tendríamos que dividirlas en 3. Es la manera en que funciona este modelo. Porque dentro de cada categoría, si es algo que se manifiesta, va a tener que haber una parte activa, una parte pasiva y una parte neutra, o positiva, negativa, o opuestos. Bien, gracias. Pues venga, señores o señoras, o queridos compis, o pandi. Última pregunta, que tengo hambre. La kombucha esta da hambre. Si no hay última pregunta, como antes, ¿eh? Pues nada, que un gusto veros. Un gusto ver a los que nos conocemos y un gusto ver caras nuevas y un gusto que haya personas a las que todavía no le hemos visto la cara, pero que esperamos vérsela en algún momento. Que tengáis una buena entrada de año y nada, pues ya Cristina Madrina y yo convocaremos un próximo encuentro. No sabemos, dependiendo cómo vaya la cuesta de enero, será antes o después. Pero siempre sabéis que en febrero más rebajas. Todavía no caiga. Un besito muy fuerte. Gracias. Feliz año, Miriam. Feliz año a todos. Chao. Gracias, hasta luego.